Bienvenidos a este sexto módulo en el que vamos a tratar el proceso de comunicación. Siempre que escuchamos la palabra comunicación, de una vez la vamos a asimilar con la comunicación verbal. O sea, comunicación son frases, son palabras. Eso es lo que nosotros entendemos. Lo que nosotros entendemos es que nos van a hablar y que nosotros, para que nos entiendan, necesitamos de simples palabras. Y las simples palabras no son el proceso de comunicación. El proceso de comunicación conlleva otros componentes que los vamos a ver ahorita enseguida. El proceso de comunicación se compone de tres partes. Primero, el emisor. ¿El emisor cuál es? La emisora. Hay una emisora, la emisora tiene una antena y esa antena, a través de esa antena, tenemos el mensaje y el mensaje lo vamos a comunicar. ¿A dónde va a llegar el mensaje? El mensaje va a llegar a un receptor. Entonces es el emisor, el mensaje y el receptor. Puede haber otro pasito, es que si el receptor considera que debe aclarar algo del mensaje, entonces retroalimenta al emisor. Entonces, nosotros podemos tener en este momento en el ambiente muchas emisoras. Hay muchas emisoras. Estamos en la hora de los noticieros, entonces pueden haber un sinnúmero de noticieros y ese sinnúmero de noticieros va a tener unas emisoras que los van a transmitir y van a tener una cantidad de receptores que son todos los oyentes, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que el mensaje llegue al receptor? Para que el mensaje llegue al receptor hay algo. Nosotros tenemos el receptor es un televisor, el receptor es la herramienta, un radio que es la herramienta, porque nosotros realmente somos los receptores, pero tenemos esa herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar el noticiero? ¿Cómo hacemos para ver el noticiero? ¿Qué necesitamos hacer en nuestro televisor? La sintonía. Sintonizarlo. ¿Qué es lo principal que debo tener para que yo pueda recibir el mensaje? Para que un mensaje sea comunicado. Que exista sintonía entre el que está dándome el mensaje, ¿sí?, y yo que lo estoy recibiendo, o yo que estoy dando el mensaje y el otro que está recibiendo. O sea, debe existir compatibilidad entre los dos, debe existir una sintonía. Eso es indispensable. La emisión se puede realizar de dos formas: verbal o no verbal. Hay lenguaje verbal y hay lenguaje no verbal, pero lo principal que vuelvo a repetir es que haya sintonía entre los dos. Vamos a ver un mensaje, cómo es comunicado. El mensaje se comunica, tan solo el 7% por palabras. O sea, uno piensa que las palabras es todo y está equivocado. El mensaje se transmite el 7% solo por palabras. Otra parte del mensaje es que el 38% del mensaje es comunicado por el tono de la voz, por el tono, simplemente el tono, cómo se expresa, cómo suena, el tono de la voz. Yo puedo tener una emisora y estoy escuchando una emisora y pues si es monótono lo que me está comunicando el locutor, no le voy a prestar atención, no va a ser de mi agrado. Pero si el locutor modela la voz, el locutor pronuncia las cosas, el locutor le pone alegría al mensaje que está comunicando, si necesita alegría, entonces lo voy a entender. Entonces miren, palabras son una cosa y el tono de la voz, palabras 7% y el tono de la voz el 38%, o sea que el tono de la voz tiene una gran importancia en el mensaje. Lo que más pesa en la comunicación, en el mensaje, y es el 55%. Mire qué valor tan grande, el 55%. Ese numerito 55 vamos a ver en varias partes. Vuelvo, el 55% son los gestos y posturas. Vea, valen mucho los gestos y posturas. Y la pregunta es, una persona que tiene limitaciones con la voz, que no tiene voz, como dicen algunos que son mudos, ¿sí? Estas personas, ¿sí?, se pueden comunicar. Mire que esas personas no necesitan de las palabras ni el tono de la voz. Estas personas se comunican con los gestos y movimientos. Tenía yo una persona que viajaba por todo el mundo, un restaurador de cuadros, y no hablaba nada de ningún idioma. No hablaba sino medio español, ¿sí? Y resulta que a donde iba se comunicaba, le decía, bueno, usted no habla inglés, usted no habla italiano, que iba mucho italiano, usted no habla alemán, ¿usted cómo hace para llegar allá? Dijo, pues fácil,
Yo me comunico con los gestos. Yo necesito un taxi, le hago ese un taxi, le muestro la tarjeta y me lleva allá, ¿sí? Yo necesito comer algo, señalo y digo así, ¿qué voy a comer? Necesito tomar algo, hago así y señalo que voy a tomar y tomo y no utilizo las palabras. Yo me acostumbré fue a volverme una persona de solo gestos en mi comunicación. Entonces yo por donde vaya, yo que me comunico a punta de gestos. Y mire que no son importantes las palabras, aunque las palabras también, pero son un 7%. Y la forma, o sea, el tono de la voz es el 38%, pero pesa mucho el lenguaje corporal y las posturas, el 55%, y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros cuando tenemos un proceso de comunicación. Ahora, ¿a qué se debe la insatisfacción en los clientes? Mire, solo una tercera parte de la insatisfacción de los clientes se debe a defectos del producto. Una sola tercera parte, y 2/3 partes se debe a fallas de comunicación. Entonces, lo que más pesa son las fallas de la comunicación. Sigue siendo importante la comunicación. Compro un celular nuevo y me preguntan, ¿qué tal su celular que compró? Malísimo. Ese celular me salió muy malo. Ese celular no me gusta. Y va uno a ver y el celular es muy bueno. ¿En qué falló la empresa que lo vendió? En el catálogo. O sea, la comunicación, la explicación de cómo se operaba el celular, cuáles eran las ventajas, todo, no estaban bien. Entonces, no era el celular el malo, ¿sí? Sino era la comunicación la que estaba mal. Entonces, solamente una tercera parte se debe a defectos en sí del producto y 2/3 partes a las fallas de comunicación. Mira, una campaña de un alcalde. La campaña del alcalde, muy buena, pero no llegó a la gente. ¿Por qué? Porque no le dio la suficiente comunicación. No dijo cuáles eran las ventajas de esa campaña, qué se pretendía con la campaña, ¿sí? Entonces no vendió el producto, y para vender el producto no se vende mostrándolo, el producto se vende dando las ventajas que tiene el producto, ¿sí? No es mostrar, mire ese producto tan bonito. No, lo bonito no vende uno sino flores. Las flores son las que se venden bonitas, de pronto la ropa. Pero resulta que uno tiene que tener un manual para saber de qué se está hecho el producto, cómo se compone el producto, cuáles son las ventajas del producto. Y eso es simple comunicación. Ahí fallan las ventas, es en la comunicación. Ahora, ¿cómo comparamos la comunicación en la parte que nos corresponde a nosotros, que es la parte de energía, la parte de servicios públicos de energía? El usuario dice que es un mal producto porque los consumos son elevados, que él no considera que sus consumos sean elevados. Es un mal servicio por eso. Entonces mire que ya el usuario está insatisfecho con el producto porque dice que el consumo es elevado, que están cobrando tarifas excesivas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál puede ser la falla de comunicación de la empresa? Que la empresa no ha sacado manuales, la empresa no ha sacado campañas publicitarias donde le diga al cliente que debe ahorrar energía, que el problema no son los consumos, sino el problema son esos consumos, pero aumentados por la mala utilización de los electrodomésticos. La empresa no le dice, mire, bombillos incandescentes no puede usar, o use bombillos ahorradores, ahora mejor use bombillos LED, ¿sí? Señor, no utilice esas neveras ya antiguas, utilice neveras con tecnología inverter. Mire, esos aires tipo ventana no los puede utilizar porque esos consumen demasiado. Utilice aires también tipo inverter. Entonces hay muchas formas de decirle a la gente, de comunicarle a la gente cómo puede ahorrar energía. Y mire que en la comunicación vamos a mejorar, ¿sí?, esa relación con el cliente o con el usuario. O sea, problemas de comunicación. Nosotros le levantamos campañas publicitarias, pero no las suficientes para llegar a donde el usuario. Nosotros nos vamos a hacer programas de recuperación de pérdidas, pero no le decimos a la gente cuál es la ventaja, ¿sí?, de que nosotros estemos recuperando las pérdidas de energía. ¿Cuál es la ventaja para la empresa y para nosotros? No nos estamos comunicando. Lo otro es que nosotros vamos al terreno, ¿sí?, y en el terreno, ¿sí?,
la comunicación directa con el usuario no existe. La gente no sabe hablar, la gente no se sabe expresar. Entonces la gente comete errores en la comunicación y esos errores en la comunicación son errores que nos van a nosotros a causar perjuicios internos. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitar mi página www.hernandoorjuela.com. Allí encontrarán material complementario a la charla de este módulo y otras inquietudes que puedan surgir.